Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy. Saludo especialmente a mi amigo José, que se encuentra conectado en este momento. Y te pido, José, que me comentes algo en la sección de comentarios, ¿ya? O una reacción también puede ser para yo saber que tú me estás escuchando, ¿ya? Recuerda que la sección de comentarios se encuentra en la parte de más, donde están los tres puntitos, ahí puedes desplegar y te va a aparecer una parte que dice pregunta y respuesta. En esa zona puedes hablarme. Me parece que tú estuviste conectado la semana pasada, el día viernes. Me parece, no recuerdo tan bien, pero me parece que ya te había visto antes. Si no, corrígeme tú si es que es tu primera vez o si es que no fue el viernes, fue otro día. ¿Ya? Cuéntame, José, ¿cuándo tienes tu examen municipal? ¿Ya? Entonces, clase de día lunes, empezamos hablando del tema 2, que habla del funcionamiento de la motocicleta. Dice que en esta unidad aprenderemos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento, ¿cierto? O una buena revisión inclusive de las ruedas, neumáticos, frenos, espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. Importantísima la clase del día de hoy. Recuerden que empezamos hoy día, terminamos mañana y que eh, estamos grabando en vivo ahora, ¿cierto? Y en vivo y en directo estamos grabando con alumnos y todo, pero también van a poder ver esta grabación, ¿cierto? Después, las veces que quieran, y van a poder verla, obviamente, los que no están conectados. Un saludo también para ellos. Los que no están conectados en este momento, me refiero a un saludo para los que están viendo el video, a lo mejor muy tarde en la noche o muy temprano en la mañana y están haciendo un esfuerzo, ¿cierto? Para poder obtener el conocimiento necesario para poder obtener la licencia y esperamos aportar un poquito en eso también, ¿ya? Así que les mando un abrazo a todos los que se están preparando debidamente, ¿cierto? Para dar sus exámenes municipales, en este caso teóricos, ¿ya? Dice, para conducir una motocicleta debe conocerla muy bien, físicamente como su recorrer, para impedir cualquier tipo de siniestro. Una de las características de una motocicleta es que no posee su equilibrio como un automóvil u otro tipo de vehículo, entonces su equilibrio depende de usted, depende del conductor, depende de mí, depende de usted, ¿cierto? Que la moto se mantenga en su posición vertical, por decirlo así. ¿Qué pasa? Que cuando la moto empieza a tomar velocidad sobre los 10 kilómetros por hora, ya se empieza a notar que es más fácil mantener el equilibrio. Bajo los 10 kilómetros por hora, empezamos a notar que es más difícil mantener el equilibrio y ahí es cuando la moto se vuelve inestable y empieza a andar, ¿cierto? A zigzaguear para poder mantenerse en posición vertical. Ya hay un evento cuando se hacen concentraciones de motos, juntas, reuniones, el día del motociclista que se hacía, no sé si todavía se hace, pero cuando yo era más novato en la moto, se hacía, iba mucha gente, y en ese tipo de eventos se hace una prueba, un juego, o sea, en el que es una carrera de motos, pero gana la que llega al final. O sea, gana la que llega último, ¿ya? ¿Por qué gana la que llega último? Porque la regla es que no puedes bajar los pies y entre más lento vas, más equilibrio necesitas. Entonces, en realidad no es una prueba de velocidad, sino más bien es una prueba de equilibrio. Y entre más lento vayas, más equilibrio necesitas para mantener la moto en posición vertical sin necesidad de apoyar los pies. De más equilibrio, más duras y más lento puedes ir y más te demoran en llegar al otro lado. Ya es bien entretenido eso. No es como un auto, que el auto siempre está en la misma posición, aunque no estemos arriba. ¿Ya? Después dice, que cuando conduzca una motocicleta debe identificar sus medidas en relación a sus características físicas. Es importante revisar el manual del fabricante,
supuesto que pueden existir muchas diferencias entre motocicletas, tales como el tamaño y el peso. Es importante conocer el motor, también con su tipo de mantenimiento, debes conocer todo su funcionamiento, tales como qué tipo de amortiguadores posee, tipo de lubricación y refrigeración, y además acostúmbrese de verificar los frenos antes de iniciar la marcha. Bueno, aquí dice muchas cosas que son en realidad muy genéricas, ¿ya? Que no tienen, si bien es cierto, todas son trascendentes, pero que no son tan importantes como la última línea de este párrafo, ¿ya? Ahí dice que nos acostumbremos a verificar los frenos antes de iniciar la marcha. ¿Qué significa eso? Significa que antes de mover la moto, debemos ver que nuestros frenos estén trabajando de forma normal, ¿ya? Es decir, aprieto el freno, piso el freno de pie y veo que no pasa en banda, veo que no se sienta suelto, ya veo que la moto se afirme cuando yo estoy presionando los frenos. ¿Qué me va a permitir esto? Me va a permitir darme cuenta en caso de que haya o de que exista algún tipo de falla que se haya producido mientras la moto estaba estacionada. Los flexibles de freno tienen partes de goma, ¿ya? O una parte de la estructura del flexible de freno es de goma. Y ese flexible se podría cortar, un perro lo podría morder, etcétera. Y si se rompe el flexible, hay pérdida de presión, es decir, se pierde prácticamente totalmente la presión y quedamos sin freno. Si no lo revisamos antes de salir, nos vamos a dar cuenta cuando necesitemos frenar, la moto no va a frenar y vamos a chocar o nos van a atropellar. ¿Por qué les digo esto? Porque es demasiado importante. ¿Ya? Hay una película en Netflix que se llama El Curandero. ¿Ya? En esa película, parte de la historia, no se basa en eso, pero parte de la historia, un accidente en moto y un tipo que estaba picado con otro va y le corta los frenos, ¿ya? Espero que a nadie le pase eso porque es algo igual terrible, ¿cierto? Pero es una señal de que hay que revisar los frenos antes de salir. ¿Cómo? Apretándolo, viendo que no, nada suene raro, viendo que el tacto del freno sea el adecuado, y con eso, en esa película, se habrían salvado de tener tremendo accidente, ¿ya? En la vida real, hace más de un mes, 2 meses quizás, a mí me gusta harto andar en bicicleta. Eh, yo vivo en Buin y vivo, no sé, a unos 4 kilómetros creo del centro de Buin. Cuando tengo que ir al centro y tengo tiempo, ¿cierto? Tomo mi bicicleta y voy en bicicleta, ¿ya? ¿Qué pasa? La bicicleta igual no la ocupo tanto. Ya hace tiempo que no la ocupo y yo la dejo colgada. Parecer dejarla colgada, perdón, al parecer dejarla colgada es malo. ¿Por qué? Porque mi bicicleta tiene un sistema de freno muy similar a los sistemas de freno de las motos. También usa un líquido que se manda con la manilla, ¿cierto? Aprieto la manilla, mando el líquido a presión hacia los calipers que frenan las ruedas. Igual que en la moto. El otro día, ya lo he contado, esta es como tercera vez que lo cuento acá en clase, ¿ya? Pero considero que es importante porque es algo que me pasó a mí, ¿ya? Ya, no, algo que no, nadie le está contando de otra persona, sino que a mí me pasó directamente. Bueno, cosa que iba en la moto, ¿cierto? Y cuando la saqué, perdón, iba en la bicicleta, cuando la saqué, ¿cierto? Salí pedaleando, lo más re bien, y de repente doblé por una esquina y venía un colectivo. Yo tenía que frenar porque el colectivo tenía la preferencia. Voy a frenar y los frenos, clac, 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 pasaron en banda, ¿ya? ¿Qué pasó? Que mis frenos se habían deteriorado y habían perdido la presión.
y yo no lo revisé cuando salí, siendo solamente una bicicleta. Imagínense que yo iba, no sé, debe haber ido a unos 20 kilómetros por hora con suerte. La cosa es que la bicicleta no frenó. ¿Qué pasó? Que tuve que doblar así como de forma agresiva, ¿cierto? Y menos mal que el colectivo también cachó que yo tenía un problema y también se corrió un poquito, pero siguió, pero se corrió, me dio un poquito de espacio, entonces yo me metí en ese espacio y logré evitar que me atropellara. Pero eso no debería haber sucedido si yo hubiera hecho lo que le estoy diciendo ahora, que es probar los frenos antes de salir. Siempre deben probar los frenos antes de salir. El freno debe tener un tacto, ¿cierto? Normal. Cuando el freno está largo, está descargado, se nota al tiro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es un tacto normal, es un tacto mucho más blando. ¿Ya? Así que por favor, queridos amigos, pongan atención a eso. ¿Ya? Entonces es importante conocer el motor. También con su tipo de mantenimiento debes conocer todo su funcionamiento, tales como qué tipo de amortiguación posee, qué tipo de lubricación y refrigeración y obviamente acostumbrarse a verificar los frenos antes de iniciar la marcha. Súper importante eso, queridos amigos. Revisen regularmente el nivel de líquido de frenos, ¿ya? En algunos el depósito es transparente, ¿cierto? O al menos quizás no es transparente, a veces es blanco, pero se ve el nivel. Y en otros, el depósito es oscuro, es negro, pero tiene una burbujita o un ojito mágico, como le quieran decir, un visor, en donde uno puede ver si tiene o no tiene líquido el vehículo, en este caso la moto. ¿Ya? Pongan mucha atención a los detalles siempre. ¿Ya? De eso depende su vida. Entonces, tenemos el chasis. Dice, el chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo. Es donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo bascular. La horquilla, la horquilla es la que sostiene la rueda delantera. El brazo basculante es lo que sostiene la rueda trasera. Ambas, estas dos, tienen suspensiones, ¿ya? Y las suspensiones, vamos a decir que vienen en dos partes, lo que le da la flexibilidad y altura y lo que hace que la oscilación del elemento anterior, ¿cierto? Que normalmente es una espiral, la amortiguación hace que esta espiral no oscile más de la cuenta, ¿ya? Entonces tenemos una espiral, que es el resorte que nosotros vemos, que lo vamos a ver acá mismo. Oh, se me fue la cámara. Ya. Este resorte, ¿cierto? Que permite contraerse y estirarse, y por dentro, ¿cierto? Hay una especie de bombín lleno de aceite que hace que podamos, ¿cierto? Abrir o cerrar de forma controlada o expandir o contraer de forma controlada el amortiguador que estamos viendo acá, ¿ya? Entonces es súper importante. Acá dice brazo basculante, pero en realidad el brazo basculante es esto que está aquí, ¿ya? Esto es el brazo basculante. Esto es el amortiguador, ¿ya? Disco de freno delantero, horquilla, ¿cierto? Cabezal de dirección que va aquí al medio, que es donde gira, donde pivota la moto. Tanque de combustible y brazo basculante, que ya lo habíamos dicho, pero que no es este, sino que es este. Esto más bien es el elemento de suspensión que tiene esta moto. Normalmente cuando van en esta posición, así como desde el asiento, entre comillas, desde el asiento hasta casi la punta de los brazos basculantes, normalmente lleva dos.
uno por cada lado, igual que adelante, uno por cada lado de la rueda. Pero también existe la opción del monochoque, que se llama, ya que es una suspensión que en vez de utilizar dos conjuntos, ¿cierto? Solo usa un conjunto de amortiguación y va ubicado más o menos en esta zona, adelante de la rueda trasera, ¿cierto? Conectado entre el centro, entre comillas, como la zona central del brazo basculante y el chasis, ¿ya? Tenemos, ¿cierto? Aquí el foco delantero, panel de instrumentos, eh, manubrio, asiento, asideros, ¿cierto? Para que la persona se pueda tomar en la parte de atrás, luces traseras, tapabarro trasero, tapabarro delantero, chasis, aquí se ve el chasis, motor, ¿cierto? Y aquí se ve el tubo de escape. Llantas, neumáticos, disco de freno. Ya ahí tenemos más piezas todavía de las que están descritas acá. ¿Ya? Vamos a seguir. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de los motores de dos tiempos y de cuatro tiempos. Lo primero que deben saber es que los motores de dos tiempos prácticamente no se utilizan para la calle, para la vía pública. ¿Dónde se utilizan? Normalmente para hacer deportes. Por ejemplo, el motocross freestyle o freestyle motocross, ¿cierto? Que son estas motos que saltan unas rampas bien grandes y vuelan en el aire, ¿cierto? Que ahí tenemos al Astro Boy Villegas, que es chileno y que es un muy buen exponente de este deporte. Y también tenemos eh, al trial, que es esta disciplina en que unas motos más o menos chiquititas van subiendo obstáculos, pero van súper lento, que van como pegando saltos en la moto. ¿Ya? Eso es trial, se llama eso. ¿Ya? Que también lo hacen algunos chiquillos en bicicleta. Ese tipo de motos todavía normalmente utilizan motos de dos tiempos, ¿ya? Pero cuando hablamos de la vía pública, normalmente así de forma legal, prácticamente ya no hay. ¿Cuáles podemos encontrar de dos tiempos todavía? Estas motos chiquititas que las venden así como bicimoto, motor mosquito, las motos de los niños también que son de 50 cc, que son chiquititas, así ya. Todo ese tipo de motos puede ser que todavía utilice un motor de dos tiempos, pero para la vía pública de forma masiva ya no se utiliza y no se utiliza ya hace mucho tiempo, ya años, diría más de una década ya que prácticamente no se utiliza y quizás hasta dos décadas, ¿ya? Entonces, motores dos tiempos, motores cuatro tiempos, ¿ya? Los motores de cuatro tiempos son los motores que más se utilizan en la actualidad para la vía pública, ¿ya? Los motores diésel, los motores de micro, los motores de camión, los motores de auto, los motores de moto, todos ellos son motores de cuatro tiempos en la inmensa mayoría de los casos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué algunos se ocupan muchísimo y los otros no se ocupan prácticamente nada? Bueno, la principal diferencia desde mi punto de vista del mundo actual es que los motores de dos tiempos son motores muy contaminantes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesitan quemar aceite para funcionar de forma natural. Queman aceite para funcionar de forma natural. Por lo tanto, quemar aceite, ese aceite genera más contaminación que quemar solo combustible. ¿Ya? Por eso, por eso es que
En la actualidad prácticamente ya no se utiliza el de dos tiempos y sí se utiliza el de cuatro tiempos, ¿ya? Ventajas del de cuatro tiempos es que es un motor más dócil, es un motor también que yo diría que puede durar más inclusive, pero sí es más complejo que el de dos tiempos. Más dócil, ¿por qué? Cuando yo lo acelero, sale relativamente suave. Cuando yo acelero un motor de dos tiempos, sale pero así como un cañón, digo, ¿ya? Es una metralleta. ¿Ya? Yo siempre me acuerdo que cuando era chico yo anduve harto en skate, me gustaba andar en skate, andábamos en una calle ahí que era lisita cerca de mi casa, y yo tenía un conocido, un amigo conocido, no sé cómo decirlo, ya que en paz descanse porque partió a la otra vida hace muchos años atrás ya también, pero él tenía una moto dos tiempos, y tenía una moto así, no sé si era 250 o era 500, pero yo creo que era como 500 dos tiempos, y la moto andaba muy fuerte, era una moto de cross, entonces pasaba, saludaba, ¡guau! Y yo me acuerdo, yo le decía, oye, sí, yo lo veía como entrecortado de tan rápido que pasaba. Porque en realidad las motos dos tiempos tienen una aceleración, pero así bestial, así algo que a mí me da miedo. O sea, yo no he andado nunca en una moto dos tiempos grande, pero me da miedo, me da miedo subirme a una moto dos tiempos, porque las motos dos tiempos son inquietas, son agresivas, por decirlo así. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una ventaja para la vía pública de que la moto cuatro tiempos es como más suave, más tranqui. ¿Ya? Eh, Otra cosa es que en las motos, como para diferenciarlo, digamos, en las motos cuatro tiempos, yo tengo aceite que debo cambiar. ¿Ya? Es decir, le echo aceite, el aceite se mantiene en el cárter, hace su ciclo, su flujo de lubricación, ¿cierto? Continuamente, la paro, baja todo el aceite del cárter y cada cierto tiempo tengo que sacar el aceite, botarlo y echarle aceite nuevo. Esa es una. La segunda, no, mejor dicho, en el caso de dos tiempos, el aceite que yo le echo, se lo he hecho mezclado con el combustible. Entonces, lo que quema la moto, que lo dije ya anteriormente, o el motor de la moto, lo que quema es aceite y combustible. Como quema aceite y combustible, quema aceite, ¿cierto? Que siempre quemando aceite, normalmente humean, ¿ya? Y eso contamina, ¿ya? Entonces, podríamos decir, ustedes se fijan acá, aquí como que no se ve algo abajo, ¿ya? Porque probablemente, no me conozco en la estructura perfectamente de este motor, pero probablemente aquí llega hasta por aquí nomás el cárter, digamos, está como pegado al cigüeñal, o muy junto, muy cerca, a eso me refiero. En cambio acá claramente hay un espacio más grande, que en este espacio es donde se reserva, ¿cierto?, el aceite, se guarda el aceite, y donde el aceite espera a ser nuevamente succionado para ser tirado nuevamente a otras partes del motor, ¿ya? Así que ahí mucha atención, queridos amigos, con eso. Sigo. Ya, ahora vamos a hablar un poquito acerca del sistema de lubricación, ¿ya? Dice que los motores de cuatro tiempos tienen un sistema de lubricación independiente. Una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción, refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles del motor. Siempre controla el aceite con la pauta del fabricante. En un motor de dos tiempos, el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento, eso ya lo habíamos dicho, ¿ya? Aquí nos vamos a enfocar en el motor de cuatro tiempos y en el sistema de lubricación del motor de cuatro tiempos. El motor de cuatro tiempos, yo le echo aceite, ese aceite recorre el motor, lubrica, después de unos kilómetros, 10.000 kilómetros por ejemplo, ¿ya?
se considera que el aceite ya está sucio, está usado, está quemado, ya se le puede decir de esa forma. No es necesariamente que esté quemado, pero se le dice que se empezó a quemar el aceite porque se empieza a poner negro, ¿ya? Eso no responde exactamente a que se quemó el aceite, responde también a que el aceite va atrapando todo el carboncillo que va quedando dentro del motor, aunque parte de ese carboncillo también es aceite quemado, ¿ya? Pero en el fondo es eso, el aceite se echa normalmente bien transparente, un color medio amarillo, medio miel normalmente, y se saca de un color negro, de un color muy oscuro normalmente. Estos aceites están dentro, van lubricando, 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 y luego, ¡pum!, se sacan y se cambian por aceite nuevo. Recordemos que el aceite, además de su labor de lubricar, también refrigera, es decir, aporta en disminuir la temperatura del motor. Refrigera, lubrica, refrigera. También limpia, lubrica, refrigera y limpia. Tiene aditivos que van limpiando todo lo sucio que tiene el motor adentro, principalmente de los restos de la combustión. Entonces, lubrica, refrigera y limpia. También sella algunas partes, como por ejemplo cuando los anillos y el pistón viene bajando, ¿ya? El aceite también está en la orillita del pistón, una capa pero microscópica, pero está, ¿ya? Y ahí también se quema una muy pequeña parte del aceite y también sella esa zona, por ejemplo, ¿ya? Y otras partes también la sella o ayuda a sellar. Además, entonces, tenemos lubrica, refrigera, limpia y sella. Y además también cumple una función de informar, porque dependiendo del estado del aceite, es que nosotros vamos a encontrar que está mejor o peor el aceite, ¿ya? O el motor. También, por ejemplo, si el aceite se pone como leche como té con leche o como café con leche, el motor nos está informando de que hay problemas con el agua porque el aceite se mezcla con el agua, ¿ya? Y así, distintos tipos de comportamientos que puede tener el aceite y que nosotros nos vamos a dar cuenta de que hay algún tipo, por ejemplo, de dilución. ¿Ya? Hay varias cosas que se pueden hacer para entender mejor el tema de los aceites. ¿Ya? Un segundo, por favor. Ya, sigo. No, no sigo. Quiero decir otra cosa. Ya. Hablé de forma superficial, ¿cierto?, de lo que hace el aceite. ¿Ya? ¿Por qué debemos tenerle tanta atención al aceite? Hacer un buen cambio de aceite con un buen filtro va a colaborar en gran medida a la conservación del estado de la moto y del motor y de cualquier vehículo al que le apliquemos este mantenimiento. Recuerden siempre, recuerden siempre que nuestra moto necesita que nosotros le prestemos atención. Y el cambio de aceite es una de las formas más fáciles y baratas de alargar la vida útil de mi moto o de mi motor, ¿ya? Si yo le pongo aceite de mala calidad, el desgaste va a ser mucho más rápido. Si yo no cambio los aceites a tiempo, el desgaste va a ser mucho más rápido. Si yo no cambio el filtro de aceite, el desgaste va a ser mucho más rápido también, ¿ya? Así que mucho ojo, queridos amigos, con los temas eh, de mantenimiento, ¿ya? Compremos un buen aceite, sobre todo
considerar, ¿cierto? Cuando tenemos motos pequeñas, que los motores de 150, de 200 centímetros cúbicos, a veces utilizan, no sé, 1 litro de aceite. Y 1 litro de aceite, entre comprar uno de, no sé, por 5.000 pesos y comprar uno de 15.000 pesos, la diferencia son solo 10 lucas. Pero con esas 10 lucas de diferencia entre un aceite malo y un aceite súper bueno, estoy poniendo un ejemplo así, ¿cómo se dice? Y es una palabra, a veces suena feo, no lo puedo decir en clase. Es un ejemplo así aleatorio nomás, ¿ya? No es que sean la cifra exacta. Pero la diferencia que van a hacer esas 10 lucas, por ejemplo, ¿ya? Es que tu motor va a durar más. Y a lo mejor ahora gastaste 10.000 pesos, ¿ya? Y el otro año, o cada 6 meses, gastaste 10.000 pesos más en comprar un mejor aceite, pero al cabo de 3 4 años vas a evitar gastar 200.000 pesos en rectificar el motor, por ejemplo, ¿ya? Entonces siempre el mejor aceite que le podamos poner, ese le vamos a poner a nuestra moto, ¿ya? Eh, Siempre pongámosle atención a los cambios de aceite. Uno, vamos a poner el aceite de buena calidad, mínimo, que cumpla con las especificaciones que el fabricante recomienda. Ya eso es lo mínimo. ¿Cuáles son esas? El grado del aceite, por ejemplo, 1040 o 2050, además de la normativa necesaria para ese aceite y ese motor. Las normativas normalmente o son API o son ASEAN, ¿ya? Pero es normativa asociada al aceite de motor que ustedes están comprando y que va a aparecer necesariamente en su eh, manual del fabricante. Ya, manual de usuario, ahí debería aparecer el aceite específico que necesita su moto, no otro. No sacan nada con ponerle un 2050, pero que no sea de la normativa que está pidiendo, porque las partes de los motores, los tipos de metales que se utilizan, pueden ser distintos entre uno y otro, y hay algunos metales que reaccionan mal a algunos tipos de aceite. Por eso hay que ponerle el nombre, que es el grado, y el apellido, que es la norma, siempre. Teniendo esas dos cosas, el aceite debería andar bien. Ahora, si yo puedo comprar un aceite que puede que sea mejor, también es válido, ¿ya? Pero de ahí ya cumpliendo la norma, todos deberían andar bien, ¿ya? Lo que yo personalmente hago es buscar un aceite que cumpla 100% con las normas y de eso ver cuáles son los precios y cuál me conviene más ahí. No solo por precio, sino que por prestigio, etcétera. Pero teniendo la norma y el grado, no debería haber problema, ¿ya? Y lo otro, respetar el intervalo de cambio. Si te dicen cada 10.000, cada 10.000. Si te dicen o antes. Si lo quieres cambiar antes, no pasa nada y es más cuidado para el motor, ¿ya? Lo ideal es que no tampoco nos adelantemos tanto porque ahí consumimos mucho aceite y obviamente contaminamos más el planeta entre más aceite usado sacamos, ¿ya? Pero, por ejemplo, si dice la moto cada 12.000 y yo se lo cambio cada 10.000, igual está bien, ¿ya? Hay gente más exagerada que le da 1.000 kilómetros de aceite y lo vuelve a cambiar, lo vuelve a cambiar. Ahí cada uno sabe, pero yo les digo que también hay que pensar un poquito en el medio ambiente, ¿cierto? Y en los residuos que vamos sacando. Ya por lo menos yo lo hago así. Ya. Obviamente esos cambios de aceite tienen que ir acompañados de los cambios de filtro que corresponden. Normalmente, cambio de aceite, cambio de filtro de aceite. Filtro de aire, según lo que el fabricante recomiende, filtro de combustible, según lo que el fabricante recomiende, pero todo lo que es mantenimiento preventivo, hacerlo al pie de la letra o mejorar, ¿ya? También existen opciones en los vehículos, en las motos, en los camiones, de hacer mantenimientos que son para uso severo. Por ejemplo, si yo uso la moto y siempre la uso en tierra, es posible que la moto y el aceite y el filtro, todo se sature antes, por lo tanto, debe hacer la mantención antes, acortar los periodos de mantenimiento. Entonces, siempre controle las pautas del fabricante y en un motor de 2 tiempos el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento. Recuerden, recuerden, esto es lo otro que quería decir que se me estaba olvidando delante cuando avancé. Igual me fui por otro tema nuevamente.
Lo que hace el aceite es lubricar. ¿Pero qué es específicamente lubricar? Lubricar es eliminar desgaste, básicamente, eliminar roce. Les voy a poner un ejemplo. Si yo hago esto, estoy consumiendo cierta cantidad de energía para hacer esto. Si yo me echo algo que aquí haga que las manos anden más suaves, ¿ya? Por ejemplo, me echo aceite de comer en las manos y hago esto, eso significa que voy a ocupar menos energía para hacerlo. ¿Por qué? Porque mis manos, en vez de rozar una con otra, se deslizan sobre el aceite. Y es lo mismo que pasa cuando yo tengo un motor. El motor internamente tiene muchos roces. Y en todas esas partes donde el motor roza fierro con fierro, le ponemos un chorro de aceite o una película de aceite, ¿ya? Si el aceite es de mala calidad, no va a separar tan bien las dos partes. Si el aceite es de buena calidad, va a separar mucho mejor las dos partes. Entonces, cuando yo estoy aquí haciendo esto, con un buen aceite, tengo dos cosas importantes para el funcionamiento de la moto. La primera es que se va a gastar menos, porque todas las imperfecciones que hay acá, que chocan con las imperfecciones que hay acá, se recubren y se rellenan con el aceite. Entonces podríamos decir que tengo dos superficies perfectas, entre comillas, ¿ya? Que no se están chocando entre sí. Y otra cosa muy importante es que si yo estoy acá, ¿cierto? Estoy aquí, y cuando hago esto, ¿cierto? Eh, Tengo una energía, en la moto también estoy gastando energía para rozar. Entre mejor sea el aceite, menos energía voy a utilizar. Y como voy a utilizar menos energía, voy a lograr que más de la energía contenida en el combustible se vaya a la rueda trasera, es decir, por consiguiente, el aceite influye en la potencia, influye en el consumo de combustible. De hecho, en la actualidad, los motores más modernos incluyen aceite que ahorra combustible. Si ahorro combustible, tengo mejor potencia, tengo menos consumo de combustible y tengo menos emisiones contaminantes, ¿ya? Por eso es tan importante el aceite que le vamos a echar. La gente dice, no, échale cualquiera, si funciona igual. Sí, funciona igual ahora, en el presente. Pero si nos vamos al futuro, cuando yo le echo aceite de mala calidad, la moto va a fallar mucho antes. Aceite de buena calidad en sus tiempos, la moto va a durar mucho más tiempo, y eso es aplicable a cualquier tipo de motor que ustedes conozcan. ¿Ya? Perfecto. Sigo. Quiero tomar un temita. Ya, vamos a tomar este tema acá. Vamos a hablar un poquito acerca del sistema de combustible. El sistema de combustible en las motos se divide en dos grandes grupos, ¿ya? El sistema de combustible primitivo, que es el carburador, y el sistema de combustible moderno, que es la inyección electrónica. ¿Cuál es mejor? Si lo ponemos en todas las dimensiones, yo diría que siempre va a ganar la inyección electrónica. ¿Por qué? Porque la inyección electrónica permite que el la administración de combustible sea variable. Es decir, necesito más potencia, le puedo poner un poquito más de combustible con inyección electrónica. Necesito menos potencia, voy por un terreno súper plano, no le voy pidiendo nada a la moto. La inyección electrónica va a recortar al mínimo la inyección de combustible para gastar lo menos posible y mantener esa velocidad parejita que nosotros llevamos. ¿Ya? Entonces, es muy importante el tema de el carburador versus inyección. Hay mucha gente que dice, no, es mejor el carburador. Solamente pensando en que, entre comillas, es más fácil de reparar, porque son solamente tornillitos, ciertos hoyitos que uno puede desarmar, lo limpia, después lo vuelve a armar y queda filete. Pero también, si no tengo esas piececitas, también se vuelve a veces complicado, y también es complicado el tema de saber carburar, ¿ya? No tanto, pero sí, quizás hay más mano de obra en la actualidad todavía para que gente que sepa arreglar un carburador, que gente que sepa arreglar inyección electrónica de moto. Entonces es súper importante entender
que la inyección electrónica llegó para quedarse en todos los sistemas de motores de vehículos y es más, ¿cierto? Porque ya sistemas de motores estacionarios y todo eso también están trayendo mucha inyección y que es algo que nos beneficia a todos. ¿Por qué? Porque comparado con el carburador, con inyección electrónica tengo menos emisiones contaminantes, tengo menos emisiones, tengo lo mismo que dije anteriormente con los aceites de buena calidad, ya menos emisiones, menos consumo de combustible, mejor potencia, ya nos sirve a todos. Un caso, algo como para que ustedes lo puedan dimensionar un poco mejor, es que antiguamente la gente cuando quería ir a Argentina pensaba, mi auto llega a la Argentina, tengo, no sé, un Fiat 600. Llega a la Argentina, a lo mejor sí, a lo mejor no, no, se apunan harto, se apunan menos, etcétera. En la actualidad los vehículos prácticamente no se apunan y con cualquier vehículo que sea con inyección electrónica puedo cruzar sin mayor problema, ¿ya? Eh, Obviamente, si el vehículo tiene un motor chico, va a subir a la velocidad que le permite el motor, pero va a seguir respondiendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la inyección electrónica tiene la capacidad de darse cuenta a qué altura está trabajando, si está más alto o más bajo, ya si está al nivel del mar o está en la cordillera, y adapta su inyección para funcionar lo mejor posible en esa circunstancia. Ahora, los sistemas de carburador poseen un estanque de combustible, llaves de paso, ¿cierto? Que permiten que el combustible pase o no pase, conductos, ¿cierto? Que permiten que se pueda llevar la gasolina de un lado al otro, que son mangueras, cañerías, etcétera. Filtro, en este caso está hablando del filtro de gasolina, el carburador propiamente tal, que es una pieza en donde llega la gasolina y pasa un flujo de aire y ahí se va mezclando por unos efectos que se llaman de Venturi y un filtro de aire que es para filtrar las partículas, el polvo, todo lo que pasa del aire para que el motor entre el aire lo más limpio posible. Ahora, cuando hablamos de inyección electrónica, tiene casi todo esto, lo que normalmente no vamos a encontrar, normalmente puede que en algunas sí, llaves de paso, eso normalmente no se encuentra en inyección electrónica, y el carburador. Lo demás, todo es más o menos igual. El carburador se reemplaza en la inyección electrónica por un inyector de combustible, una bomba que envía combustible a presión, una bomba eléctrica que envía combustible a presión y un computador que está con unos sensores viendo cuál es la temperatura del aire, cuál es la presión atmosférica, cuánto masa de aire está entrando, etcétera. Hace un cálculo y le manda la inyección al motor, ¿ya? De esa forma es como que fuera un sistema que está pensando, pero que en realidad está calculando, ¿cierto?, lo que tiene que hacer en las distintas situaciones. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta clase. Si me preguntan a mí, 100% prefiero inyección electrónica. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Yo soy Ricardo Cornejo, esto es Practicatest.cl y espero que a todos les vaya muy bien en sus próximas pruebas. Recuerden hacer muchos tests. Si tienen duda o consulta, muchas gracias por ese dedito para arriba, amigo José. Eh, si tienen dudas o consultas, me voy a quedar un minuto más conectado y de ahí voy a cerrar la clase. Ya, cuídense mucho, que les vaya muy bien. Nos vemos. Chao, chao.